¿Quiénes son los que van a jugar golf conmigo? No es cierto, no juego golf, es un sueño frustrado. Pero estábamos hablando la semana pasada sobre permanecer y hablábamos del golf como una ilustración para permanecer en el juego de la vida, ¿recuerdan? No rendirnos. Tenemos que jugar los 18 hoyos completos, permanecer en el juego de la vida. Muy bien. Se me ha olvidado mencionar el nombre de los mensajes, creo. El de la semana pasada era Clava tu bandera. El de hoy se llama Nivel de oxígeno 2%. ¿Así? ¿Sí? Nivel de oxígeno 2%. Así se llama el mensaje de hoy. Y vamos a empezar. Quiero comenzar hoy con una frase de un señor que se llama Augustus Nicodemus. Es un teólogo brasileño. Este señor dijo: aquel que conoce realmente el evangelio no abandona la fe cuando se decepciona de las personas. Liz Hansen había sido criogenizada en una cápsula y despierta anticipadamente por un error en el sistema de criogenización. Ella no entiende qué le pasa y se llena de angustia al despertar y sentirse atrapada, y así transcurren más o menos 2 horas de película. Le estoy contando lo que me pasó el martes a la madrugada. No podía dormir y a las 2 de la mañana me levanté y dije: voy a poner la primer película que encuentre, y era esa. Y yo, los que no saben, los que me conocen lógicamente lo saben, pero los que no saben que yo lucho con la claustrofobia. No puedo estar mucho tiempo en lugares muy encerrados. De hecho, en los aviones no puedo tener vuelos largos, y ese ha sido un tema con el que he tenido que lidiar toda mi vida. Entonces comienzo a ver a esta señora encerrada en esa cápsula, angustiada, y así transcurre el 90% de la película. Pero algo me decía que tenía que verla. Y dije: ok, voy a hacer mi mejor esfuerzo para no dormirme. Además, porque ¿quién se duerme con ese desespero y con esa claustrofobia? Normalmente yo duermo películas. Soy pésimo para ver películas, sobre todo con mi esposa. Ella las ve, yo duermo y al otro día ella me las cuenta. La doctora Liz Hansen, dentro de su cápsula, se comunica con una computadora, una vocecita por allá, como haga de cuenta Siri. Vamos a llamarlo Siri. Y Siri le reporta que está muy agitada y que está consumiendo rápidamente el oxígeno que tiene en la cápsula. Le quedan 43 minutos de oxígeno, ese precioso gas sin el cual no podríamos vivir. Es decir, que el oxígeno se le acaba. Y ella en su angustia consume más oxígeno. Y Siri le avisa, le dice: mira, ya te queda el 29% y las posibilidades de vida son nulas en este momento para ti. O sea, al paso que vas a morir. Mientras conversa con Siri, la doctora Liz Hansen, tratando de entender lo que le está pasando y por qué está encerrada ahí, se le comienzan a activar los recuerdos en su mente. Y ahí en esos recuerdos hay un hombre. Y ella está ahí en ese tema, luchando por entender. Le hace preguntas a Siri. Siri es inteligencia artificial. Le responde lo que ella pregunta y se sigue consumiendo el oxígeno. Siri le dice: tienes el 22%. Y ella dice: no, voy a morir. Desesperada, angustiada, sin poder salir, golpeaba la cápsula, no entendía qué pasaba. Y entonces intenta comunicarse con personas de afuera. Llamen a tal persona, llamen a tal otra, y finalmente alguien le contesta. Y descubre que está conversando con esa voz un tiempo y esa voz le miente. Ella descubre que le estaba diciendo mentiras, y entonces se atraviesa otra voz. Y esa voz que entra era una voz distinta que promete ayudarle. Y comienza a explicarle
Pareciera que fuera como la voz de la verdad, porque realmente empieza a explicarle qué es lo que le estaba pasando. Y esa otra voz que la tenía distraída, haciéndole consumir el oxígeno, desapareció. Entonces esta nueva voz le dice: mira, realmente estás a 77,000 kilómetros de la Tierra. O sea, por si acaso, por si estabas afanada. Y estás en un viaje el cual fue interrumpido y que va en una misión especial muy importante. Le explica, le dice: vas a colonizar un planeta a 14 años luz de la Tierra. ¿Por qué? Porque la humanidad se va a extinguir en 2 años. Wow. Y ella dice: ¿cómo así? O sea, estoy viajando por el espacio. Le dice: sí, y llevas 12 años viajando. Lo que pasa es que hubo un error y te despertaste antes de tiempo, pero contigo van 10,000 unidades de Omicron 267, es decir, otros como ella. Así se llamaban. Cada cápsula era un Omicron, o mejor, la persona que iba ahí, así se llamaba, Omicron 267. Iban 10,000 viajando por el espacio. Pero ¿qué fue lo que pasó con la doctora Liz en su cápsula? Que recuperó la conciencia y aún no era el momento de despertar. Ella tenía que permanecer en estado de hipersueño durante esos largos 12 años. Y entonces tiene que volver al hipersueño para que se pueda salvar. Ese es el contexto de la historia. Lo que pasa es que en este punto le queda el 2% de oxígeno. Mientras yo le estoy contando esta historia, así como ustedes están consumiendo el oxígeno acá, ella también estaba consumiendo su oxígeno. Y entonces con ese 2% le dice Siri: es muy difícil. El tiempo se acaba y es imprescindible conservar la conciencia, es decir, la mente, el pensamiento, para que cuando se despierte doctora Liz Hansen, su cerebro no vaya a sufrir daños. Es decir, antes de volver a entrar en ese estado de sueño, tenían que proteger su mente y sus pensamientos. Y entonces Siri le explica que la única manera de entrar a ese hipersueño es activando sus recuerdos. Y entonces ella coge una aguja y empieza a generar choques eléctricos. Hace un cortocircuito. Y entonces, en la medida en que se electrocutaba con esas pequeñas descargas, venían recuerdos a su mente. Es decir, tenían que llevarla a otro nivel de conciencia. Y ella se descargaba y entonces tenía visiones con esos pequeños choques. Y en ese proceso ella intenta llamar a los suyos, a los que estaban en esas visiones o en esos sueños. Intenta llamarlos, intenta acercarse a ellos para conversar con ellos. Y no puede. Y es ahí donde ella descubre que no puede regresar al estado que la puede salvar sola. Necesita de otros que le ayuden. Ahí la doctora Liz descubre que ella y los demás Omicron 267 realmente son clones, y entra en crisis porque los recuerdos activan sus emociones, y de un momento a otro pega un grito y dice: yo quiero vivir. Y esa emoción que se despertó fue por esos recuerdos en colectivo que ella tuvo, es decir, con los suyos. Su nivel de oxígeno es crítico y se da cuenta que está desconectada, y pronto piensa: wow, la promesa es que despertaríamos juntos, pero van a haber unos que no. Se da cuenta que había unos Omicron que por el camino fallaron también y se perdieron. Y la única manera de ella poder volver a entrar en ese sueño era consumiendo, trayendo el oxígeno de esas cápsulas que se habían perdido hacia la de ella. Y entonces le pregunta a Siri que si era posible, y Siri le dice: sí, pero nos queda un 1%.
tenemos que apurarle y estás desconectada. Entonces ella vuelve y se conecta otra vez, sus agujas en los pies, etcétera, porque él necesita intervenir. Y Siri le dice: no, tengo que aplicarte el protocolo de eutanasia compasiva, es decir, te tengo que matar porque ya te queda solamente un 1%, y el protocolo dice que cuando llegues al 1%, por compasión, yo tengo que matarte para que no sufras. Entonces ella le dice: no, espérate un momento, Siri, podemos redirigir ese oxígeno de esas otras cápsulas para que me ayuden. Y él le dice: sí se puede, pero tienes que conectarte ya, rápido, y vas a entrar en el sueño y hacemos el proceso y lo que sea, pero sí es posible, te vas a arriesgar. Y ella dice sí, porque sus sueños le recordaron una promesa con la que habían salido desde la tierra, que iban a volver a encontrarse juntos cuando llegaran a colonizar ese nuevo planeta. Liz Hansen necesitó el oxígeno corporativo, es decir, el oxígeno de los demás, para poder sobrevivir. Ya van a saber por qué estoy usando ese término corporativo. Para sobrevivir al plan. ¿Cuál plan? Colonizar el planeta donde salvarían a la raza humana. Algo imposible para la mente nuestra limitada, viajando años luz de la Tierra a velocidades sobrenaturales y en condiciones de preservación dignas de la ciencia ficción. Es una película de ciencia ficción, pero es interesante. Yo a veces creo que no estamos muy lejos de esas situaciones, y aquí encuentro 3 puntos para hacer una pausa. Y lo primero es que yo meditaba en lo que le estaba sucediendo a la doctora Liz y decía: wow, es cierto, es que nosotros no viajamos solos. En esta tierra no viajamos solos, viajamos acompañados. Existe un proyecto comunitario, un proyecto corporativo para poder propagar la raza humana. El Señor no nos creó para que estuviéramos solos, el Señor nos creó para que pudiéramos socializar. Lo segundo es que hay cosas que no vamos a entender porque simplemente no es el momento. La doctora Liz no entendía lo que le pasaba. ¿Por qué? Porque despertó antes de tiempo. Y a veces la vida es así. Queremos despertar antes de tiempo algo y no entendemos, porque simplemente todo tiene su momento y su tiempo. El libro de Eclesiastés dice eso, dice, el libro de la sabiduría dice que todo bajo la tierra tiene un momento, un tiempo, un término. No vas a poder entender todo cuando tú quieras. Hay un momento para cada cosa debajo del cielo. Y lo tercero es que el justo con dificultad se salva. Recordé 1 de Pedro 4:18, donde dice precisamente eso: si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Yo veía a la doctora Liz como una escogida. Digamos que los justos somos los escogidos, los apartados para la misión de Dios, los que Dios nos ha llamado. Él nos llama justos cuando nosotros le recibimos y hacemos parte de ¿qué? De su familia, de la familia corporativa de Jesús. La doctora Liz Hansen con dificultad se salvó. Y lo mismo dice la palabra: si apenas los justos con dificultad se salvan, pasan raspando. Imagínense los que viven sin Dios en su vida. Es que el problema de vivir lejos del Señor va mucho más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Lo que quiero ponerlos en contexto y en perspectiva es que la vida cristiana y el acercarnos a Dios tiene una connotación de eternidad, así como la doctora Liz, que iba a años luz. Hay una promesa de parte del Señor para nosotros. Este tema no termina aquí. Cuando tú y yo dejemos estos cuerpos, vamos a ir a colonizar, por decirlo de esa manera, otro lugar.
La palabra, la Biblia habla de eso, de la nueva Jerusalén que nos está esperando. Es un tema que requiere mucho estudio, pero eso es lo que dice la palabra. Vamos en un viaje y no vamos solos. La iglesia, por tanto, es el proyecto de Cristo, es la misión por la que Cristo dio su vida. Quiero entrar en un pasaje muy interesante que va a estar seguramente muy predicado en la Semana Santa, y es el domingo de resurrección, el domingo donde el Señor Jesucristo resucitó. Y aquí suceden tres situaciones. Quiero que me siga en esta historia. Vamos a la palabra. En Lucas capítulo 24, la primera escena que cuenta Lucas aquí es que Jesús se aparece a las mujeres. Ojo a esto, Jesús había sido crucificado, lo llevaron a la tumba y el domingo van las mujeres a visitar la tumba de Jesús. ¿Recuerdan? Y cuando llegan, oh sorpresa, ¿qué es lo que sucede? Se encuentran con unos ángeles, y los ángeles, dice que eran dos hombres, Lucas lo expresa así, que eran dos hombres con vestiduras brillantes, llamativas, eran ángeles. Y entonces estos ángeles le dicen a estas mujeres que fueron a buscar a Jesús a la tumba: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Tenga presente esa palabra. Recuerden que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, debía ser traicionado y entregado en manos de pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y entonces, ojo a esto, los ángeles le dicen: recuerden lo que Dios les dijo. Y ellas en un momento recordaron lo que Jesús les había dicho. ¿Se acuerdan de la doctora Liz Hansen? Cuando recordó, inmediatamente algo pasó. Algo pasa cuando se activan nuestros recuerdos. Y entonces ellas recordaron eso, sí, que Jesús había dicho, y regresaron corriendo de la tumba a contarles a los otros discípulos y a los demás lo que había sucedido. ¿Quiénes estaban ahí? María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, y dice Lucas, y varias mujeres más. Es que las mujeres son especiales para Jesús. Estamos celebrando el Día de la Mujer en esta semana. Las mujeres siempre han sido muy especiales para Jesús. Si hubo alguien y hay alguien que ha vindicado la dignidad y la honra de la mujer, es Jesús de Nazaret. Entonces dice que habían más mujeres y llegaron allá donde los hombres a contarles. Y ojo a esto, ojo, este es un bonus track aquí que les doy. Dice, y a los hombres les pareció una tontería lo que le estaban contando, y no les creyeron. ¿Pueden ustedes creer eso? Así somos los hombres a veces. Llegan las mujeres con tremenda noticia y nosotros, ay sí, algunos ocupados viendo Netflix o fútbol o qué sé yo, y nos parecen tonterías lo que a veces nos dicen las mujeres. Ojo, hombres, tenemos que estar atentos a lo que nos dicen nuestras mujeres. Por lo general ellas ven lo que nosotros no podemos ver, ven más allá, y ustedes mujeres deben tener cuidado también cuando nos hablan a nosotros, porque si no nos parece una tontería, les vamos a copiar. Entonces yo le digo a mi esposa: ten cuidado con lo que me dices o me aconsejas, porque por este oído yo escucho el Espíritu Santo, pero por este otro te escucho a ti. Mi esposa duerme de este lado. Las mujeres, Dios puso sobre las mujeres el don de la influencia. ¿Qué pasaba con estos hombres que no les creyeron a las mujeres? Pues estaban tristes, estaban abatidos, estaban decepcionados y habían caído en la incredulidad. ¿Por qué? Porque su maestro ya no estaba con ellos y ellos esperaban que algo sucediera y no sucedió. Entonces ellos estaban achantados.
Sigamos con la historia. Segunda escena, Jesús se aparece ahora a dos hombres, dos seguidores de él, que iban caminando hacia ¿dónde? Un pueblito que se llamaba Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Más o menos, ¿en cuánto camina uno 11 kilómetros? A buen paso. Yo hice más o menos un cálculo y eran como unas 5 horas y media, más o menos, ¿no? Es que yo camino muy despacio, a mí me gusta disfrutar el paisaje, pero estos dos seguidores de Jesús iban caminando y dice la palabra que iban tristes, también estaban tristes. ¿Por qué? Pues por lo que había pasado. Y entonces ellos iban discutiendo ahí de lo que había sucedido. No, imagínense ahora, no, el maestro no fue capaz de bajarse de la cruz. Yo pensé que a todos les iba a prender candela y los iba a matar. No, se murió y yo no sé qué vamos a hacer. Y entonces iban ahí en esa conversación, quiero que usted se lo imagine. Y Jesús les sale en el camino y entonces él se les pega ahí a la caminata. Sí, hola muchachos, ¿y ustedes qué? ¿Para dónde van? ¿Por qué están tan tristes? Pero hay un detalle, la palabra dice que Dios impidió que estos dos hombres lo reconocieran. ¿Se dan cuenta? Y caminaron no sé si 1 hora y media o 3 o 5 con Jesús y no lo reconocían. ¿Por qué? Porque Dios lo había impedido. Por eso cuando a veces vayas caminando y estés confundido y estés pensando que Jesús no hizo tal vez lo que tú esperabas y te confundiste, tal vez estés caminando al lado de él, solamente que no lo puedes reconocer, porque hay un propósito de Dios en ese caminar. Somos seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo caminamos con Cristo y muchas veces no lo vamos a reconocer. Jesús les pregunta, ¿qué pasó muchachos? Entonces ellos le dicen, voy en el versículo 24, recuerden, estamos en Lucas 24:24. Y se voltea uno de ellos y le dice, mira, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí los últimos días. Y Jesús les dice, sí, ¿y qué cosas? ¿Qué fue lo que pasó? Pues las cosas que sucedieron a Jesús. ¿No sabes quién era Jesús? Jesús era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y ojo a esto, le dicen ellos, nosotros teníamos la esperanza de que Jesús fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Se les había muerto la esperanza, por eso iban tristes, por eso estaban abatidos, por eso a veces nosotros cuando no logramos ver a Jesús vamos por la vida tristes y abatidos, y puede Él ir caminando al lado de nosotros y no lo vemos. Y le dicen, todo esto sucedió hace 3 días. Tristes iban estos hombres porque ellos pensaban o querían que Jesús hiciera otra cosa, algo inusual. Tal vez esperaban un rey guerrero que los matara a todos, como les dije, y se encontraron con el que cuando entró a Jerusalén iba en un burrito, un hombre manso, noble, un caballero en un burrito, y todos esperaban a un tipo de 2 metros con tremenda espada y un despliegue de poder impresionante. A veces nos imaginamos a Jesús como no es Él. Es el Jesús de la caja, ¿recuerdan? Ese Jesús que lo hacemos a nuestra medida. Lo metemos en una cajita y nos lo imaginamos que Él es así. No, Jesús, el Jesús de la Biblia, a menudo es muy diferente de cómo nosotros nos lo imaginamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto de la conversación? Jesús, después de algunas horas de caminar con ellos, ¿qué hace? Les activa sus recuerdos. Lo mismo que hizo con las mujeres el domingo en la tumba. ¿Acaso no se acuerdan? Y ojo a esto, les dice Jesús
¡Qué necios son ustedes! ¡Wow! ¿Usted se imagina a Jesús hablando así? A veces hablamos de, ay, pero si Jesús es amor. Ay, Jesús no habla así. Pero eso no es lo que yo leo aquí en la Biblia. Yo veo aquí un Jesús que le dice, ¡qué necios son! Así, con signo de admiración. ¡Qué necios son ustedes! Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las escrituras. Y ojo a lo que hizo Jesús. Se sentó con ellos a explicarles. Venga, mijo, siéntese acá. Venga, y si usted siéntese acá. Venga, yo les voy a leer aquí. Y empieza a leerles lo que las escrituras decían de él mismo. Mire, Moisés aquí dice esto, los profetas aquí dijeron que conmigo iba, no, conmigo no, porque todavía no les había dicho que era Jesús, que con Jesús iba a pasar esto. Y los salmos también esto. Se pone él a activarles el recuerdo. Se sentó a explicarles. Y luego de esto, se sentó a comer con ellos. Mojarra frita, como decía Juan. Pescado asado. Y estaban todos ahí. Me encanta este detalle. La palabra es tan linda, tiene unos detalles tan hermosos. Dice que tan pronto Jesús se sentó a comer con ellos, de un momento a otro, los ojos se les abrieron y lo reconocieron. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan a esos dos diciendo, oiga, usted sí es bien bruto? No sé, 5 horas caminando con Jesús y usted no lo había visto, no se había dado cuenta que era él. Y yo me imagino, y usted tampoco se dio cuenta. Yo me imagino, esta es mi imaginación, mi versión. Jesús los volvió a conectar cuando su nivel de oxígeno estaba en 2%. Sin esperanza. Sin esperanza. Seguramente iban caminando y ni sintieron la caminada, tal vez no sabían, estaban perdidos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque no se acordaban el evento, la crisis que les generó la crucifixión y la muerte de Jesús, les nubló la mente. Y más adelante Jesús se aparece a sus discípulos. Entonces ya Jesús se le ha aparecido a las mujeres, se le apareció a estos dos, conversó con ellos, les recordó, les activó la memoria, y viene Jesús y se les aparece a todos los que faltaban. O sea, Jesús venía reuniendo a todos los pollitos. ¿Sí se dan cuenta? Vengan, no se pierdan, activen la memoria. No se me pierdan. Y los vino reuniendo. Y cuando los tenía, les dice Jesús, la paz sea con ustedes. Y entonces todos se asustaron. Él llegó donde estaban sus discípulos. Y temerosos creyeron que era un fantasma. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos y mis pies. Cuando estaba con ustedes les dije que tenía que cumplirse lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y les abrió la mente, dice la escritura aquí. En ese momento a todos los que estaban ahí, les abrió la mente para que entendieran las escrituras. ¡Wow! Eso es lo que pasa cuando estamos reunidos nosotros aquí. Jesús viene, su espíritu, y nos abre la mente para que recordemos quién es Él. Activa nuestros recuerdos. Y dice Jesús, quédense aquí hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿En qué momento Jesús les dijo eso? Compartiendo con ellos, comiendo pescado, tomando cafecito con sus discípulos. Les dijo, miren, yo me voy a ir, pero ya ustedes saben cuál es el plan y lo tienen que continuar. Y Jesús en ese momento se levanta sus brazos, asciende al cielo, los bendijo y los dejó solos a ver qué iban a hacer. Y les dijo, me voy y esperen a que mi Espíritu Santo vuelva, esperen a que vuelva. Y cuando vuelva Él los llenará de poder del cielo. Esperen, permanezcan hasta que Él venga. Y se fue. Y lo que me sorprende es esto: todos quedaron alegres
y felices. ¿Y qué hicieron? Se fueron ¿a dónde? Al templo. Y allá permanecían haciendo ¿qué? Lo que estábamos haciendo nosotros ahora, adorándolo y alabándolo. Era el mejor lugar para ir, el templo. El templo, aún Jesús mismo. Jesús honró el templo, el lugar. Jesús predicaba en el templo. Y allá iban los muchachos después de que Él se fue al templo. El lugar también es importante. El templo es necesario para ser edificados, para poner nuestros dones en operación y para dar testimonio de unidad al mundo. Aquí en este punto de la historia fue donde nació la iglesia de Cristo. El templo era el lugar, sí, es cierto. De alguna manera podemos decir que este lugar es un templo, porque aquí le rendimos adoración a Jesús. Aunque Jesús dijo que nosotros seríamos el templo, porque Él habitaría dentro de nosotros con su Espíritu. El Espíritu Santo es Jesús habitando en nosotros. Son válidos ambos conceptos, pero la iglesia como tal, Jesús la creó con 3 propósitos: 1, para ser edificados; 2, para poner nuestros dones en operación; y 3, para dar testimonio de unidad al mundo. Así como en la película, no podemos permitir que la raza se extinga. La iglesia de Cristo somos nosotros las personas, sí, pero la iglesia como institución también hay que preservarla. ¿Por qué? Porque es necesario permanecer en colectivo, en modo corporativo, en comunidad, igual que los discípulos. ¿Se dan cuenta? Jesús lo que hizo fue unirlos en un propósito, y hoy lo que hacemos es unirnos en un propósito también. Ese colectivo de Jesús como iglesia es lo que conocemos hoy en términos actuales como la iglesia local. Nosotros, la Puerta In House, somos una iglesia local, una comunidad, somos un colectivo de Jesús, una partecita. Somos comunidad, no estamos solos. Vamos viajando como la doctora Liz Hansen con otros. Aquí vamos poquitos, pero vamos viajando también con otros. ¿Por qué es importante la iglesia como institución? Porque no podemos crecer solos. Necesitamos de estar juntos, así como los discípulos. Necesitamos estar juntos. ¿Por qué? Porque la santificación del cristiano es un proceso que se da en comunidad. La santificación, ¿qué quiere decir? El crecimiento en nuestro carácter, el crecimiento espiritual, el crecimiento como personas, el crecimiento en todo sentido. Y es en la iglesia donde podemos crecer como Jesús espera que crezcamos. Es en la iglesia donde nos perdonamos, es en la iglesia donde nos soportamos, es en la iglesia donde, a pesar de los conflictos y malos entendidos, nos amamos de corazón, porque el amor de Jesús nos une, no nos separa, nos une y vamos todos. Si no es en la iglesia, ¿en dónde vamos a desarrollar carácter? Porque es que afuera en el mundo es fácil. No me gusta mi jefe, pues renuncio y me consigo otro trabajo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pero en la iglesia no puedes hacer eso. Bueno, también lo puedes hacer, pero no es la idea. Porque aquí nos amamos. Puede ser que tú no ames al jefe, pero a mí, tu pastor, me tienes que amar. Amén. Porque yo oro por ti, no solo me trasnocho viendo películas, también orando por ti. ¿Por qué? Porque estamos aquí porque los amamos, a pesar de nuestros errores, y nos equivocamos, claro, y necesitamos que nos perdonen.
Por supuesto que sí. Ahí es donde se desarrolla el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paz, la bondad, la benignidad, el dominio propio. Y entonces es como en el matrimonio. Tenemos que aprender a perdonarnos porque no nos podemos separar. Tenemos que aprender a ser bondadosos porque no nos podemos seguir hiriendo. Tenemos que aprender a procurar la paz. Esta mañana mi esposa me decía, es que el conflicto es un espíritu. Yo, wow, de eso vamos a predicar después. El conflicto es un espíritu. Aléjate del conflicto. Aprende a resolver el conflicto en paz. Pero eso en dónde se da? En comunidad. No podemos hacerlo solos. Por eso yo soy un defensor de la iglesia. En su esencia, sí. En este momento sabemos que están saliendo a la luz muchas cosas de la iglesia. Hay personas que se han equivocado, han tenido equivocaciones. Sí, puede ser que sea cierto, pero yo les digo una cosa, que eso no sea un argumento en nuestra mente para alejarnos de lo que Jesús ama, que es esto, que permanezcamos en su comunidad, en amor. Yo por eso soy un defensor de la iglesia. Sí, a pesar de que veo que muchos se equivocan, sí, pero soy un defensor de la iglesia en su esencia. Porque eso fue lo que nos dejó Jesús. Yo les quiero decir algo, peleemos por la iglesia. Hoy más que nunca. ¿Qué pasó con la doctora Liz Hansen? Liz Hansen llega a su destino. Se llamaba Kapalua Bay, una playa espectacular en otro planeta. Y se encuentra ¿con quién? Con su esposo y con los otros 9,713 Omicron 267 que llegaron allá a poblar la tierra. Ella entendió en ese viaje que era parte de un proyecto colectivo y llegaron a su destino. Así lo mismo Dios nos ha prometido a nosotros. Vamos viajando hacia esa nueva Jerusalén que es la promesa de Dios para nosotros. Ella decía, nos sostiene la promesa de que un día estaremos juntos allá, y volvió a encontrarse con el amor de su vida. Mi esposa me dice, después de la muerte no hay matrimonio. Y yo le digo, no creo, yo creo que sí. Y esta película me dio la razón. Allá se encontraron, allá nos vamos a encontrar. O sea que es mejor que te la lleves bien con tu esposo o tu esposa, porque allá seguramente te lo vas a encontrar.